La melodía que componía para él se quebró en un silencio de hielo. Lo vi en la portada de una revista, abrazando a otra mujer. En el dedo de ella, un anillo sellaba su traición. Nuestro amor, el que me juraba en la penumbra de mi apartamento, nunca existió a la luz del día. Yo era su sucio secreto, ella, su brillante porvenir. Y en ese instante, la música dentro de mí murió. Me llamo Leo, tengo 32 años, y mi vida era la música. Un lenguaje que entendía mejor que las palabras, un refugio donde nada podía herirme, o eso creía antes de Javier. Él irrumpió en mi existencia ordenada como un tango salvaje, peligroso, embriagador y lleno de promesas que se desvanecían con el alba. Javier, el hijo de un político cuyo apellido abría todas las puertas de Madrid, era un hombre cuyo futuro estaba escrito antes de que aprendieras a leer, un futuro en el que yo, evidentemente, no tenía cabida. Nuestros 2 años fueron una colección de noches robadas y tardes clandestinas, fragmentos de una realidad paralela donde él podía ser él mismo y yo podía ser amado. «Solo necesito tiempo, Leo», me susurraba, con la cabeza apoyada en mi pecho, mientras los primeros rayos de sol nos recordaban que nuestro mundo estaba a punto de expirar. Tiempo para que mi padre entienda, para ser libre. Y yo, el idiota, le creí con la fe ciega del que se aferra a una melodía perfecta en medio del caos. Para él, componía nuestra sinfonía. No era una simple pieza musical, era el testimonio de nuestra historia. Volcaba en cada nota su risa grave, el mapa de su espalda bajo mis dedos, el sabor a vino de sus besos y el eco de sus promesas susurradas en la oscuridad. Era mi obra maestra, porque era la única verdad tangible que teníamos. Aquella noche lo esperaba. Había abierto una botella de su vino favorito, y la melodía inacabada flotaba en el aire, una invitación suspendida en el tiempo. Pero en lugar de escuchar sus pasos en el pasillo, lo que llegó fue una notificación en mi móvil. Un amigo, ajeno a mi vida secreta, me había enviado un enlace. «Mira esto, la comidilla de toda España». El titular era un golpe seco en el estómago. El compromiso del año. Javier de la Torre y Sofía Alarcón unen a 2 de las familias más influyentes del país. Y debajo, la foto, su rostro, su sonrisa perfecta, esa que yo creía mía, dedicada a ella. Su brazo la rodeaba con una familiaridad pública y aplastante. El mundo se partió en dos, el que yo había construido y el real. El aire se volvió denso, pesado, imposible de respirar. Las notas que aún sonaban se convirtieron en un chillido agudo y doloroso dentro de mi cabeza. Cada compás de nuestra sinfonía se transformó en una burla. No sé cuánto tiempo pasó, quizá minutos, quizá una hora. Estaba paralizado, con el teléfono en la mano, releyendo las mismas palabras una y otra vez, como si al hacerlo pudiera cambiar su significado. Entonces sonó el timbre. Era él. Le abrí la puerta y me aparté sin decir nada. Entró con la naturalidad de siempre, pero se detuvo al ver mi rostro. «¿Leo? ¿Qué pasa? Estás pálido». No respondí. Simplemente giré la pantalla del móvil hacia él. Su sonrisa se congeló. Vi cómo el color abandonaba su cara, pero no hubo sorpresa en sus ojos, solo el frío cálculo del que ha sido descubierto. «Déjame explicarlo», dijo, pero su voz ya no era la del hombre que me amaba en la oscuridad. Era la voz del político, la voz de la excusa preparada. «¿Explicar qué, Javier?», logré decir. Mi voz era un hilo tembloroso, frágil. ¿Que toda nuestra vida ha sido una mentira? ¿Que mientras yo te componía una sinfonía, tú estabas diseñando tu boda? Se pasó una mano por el pelo, un gesto de frustración ensayada. «No es tan simple. Tienes que entenderlo. Es mi deber, mi familia. Es lo que se esperaba de mí». «¿Y yo?», grité, y el grito rasgó el silencio lleno de música muerta. «¿Qué era yo en tu plan perfecto? ¿Un ensayo? ¿Un capricho?». Se acercó, intentó tocarme, pero retrocedí como si su piel quemara. Su mirada, por un segundo, se llenó de una lástima que me hirió más que cualquier insulto. «Fuiste real, Leo. Lo que tuvimos fue real». «No te atrevas», susurré, con el veneno de la traición subiendo por mi garganta. «Lo real no se esconde. Lo real no se desecha como un traje viejo». Fue entonces cuando su máscara de compasión se resquebrajó, dejando al descubierto el frío pragmatismo que lo gobernaba. «Escucha», dijo, su tono endureciéndose. «Esto se nos fue de las manos. Fue un error, una vía de escape de la presión, nada más. Yo no soy como tú, Leo. Mi vida tiene unas reglas. No puedo tirarlo todo por la borda por esto.
Esa palabra resonó en la habitación, rebotando en las paredes, aniquilando cada recuerdo. Esto. Así llamaba a 2 años de vida compartida, a las noches en vela hablando del futuro, a las lágrimas que sequé de sus ojos cuando sentía que el peso de su apellido lo aplastaba, a la sinfonía que nacía de mis manos para él. Se dio cuenta de lo que había dicho, o quizá no, ya no importaba, el abismo entre nosotros era insalvable. «Tengo que irme», dijo, y se dirigió a la puerta. No lo detuve, me quedé inmóvil, viendo cómo el hombre al que le había entregado mi alma se marchaba sin mirar atrás para encerrarse en su jaula dorada. Cuando la puerta se cerró, el silencio que dejó fue más ruidoso que cualquier grito, más desolador que cualquier llanto. Mis ojos se posaron en el piano, mi refugio, mi confidente. Ahora parecía un sarcófago. Las teclas blancas y negras eran los dientes de una boca que se burlaba de mí. Sabía que si tocaba una sola de ellas, no saldría una melodía, sino un lamento insoportable, un sonido roto. Como yo, la música no solo había muerto dentro de mí, él la había asesinado. El silencio que dejó Javier no era un vacío, era una presencia sólida, una masa de aire denso que me aplastaba contra el sofá, robándome el oxígeno. No me moví cuando la puerta se cerró, me quedé ahí, escuchando el eco de sus últimas palabras rebotar contra las paredes de mi cráneo. Un error, yo no soy como tú, frases cortas y afiladas, diseñadas para desangrar sin dejar una sola marca visible. Los días siguientes se fundieron en una mancha gris y amorfa. La luz cambiaba en la ventana, del pálido amanecer al naranja artificial de las farolas, y yo seguía allí, un fantasma en mi propia casa. El teléfono vibraba sin cesar sobre la mesa de centro, una letanía de nombres de amigos preocupados a los que no tenía la fuerza para responder. ¿Qué podía decirles? ¿Cómo explicar que la persona que creían que era, el compositor seguro y apasionado, se había desintegrado? Cada tanto, una notificación de redes sociales se colaba por el muro de silencio que había intentado construir. Fotos de Javier y su prometida en una cena benéfica. Artículos sobre la pareja del momento. El mundo seguía girando, celebrando la mentira que había destrozado mi vida. Cada imagen era una nueva puñalada, recordándome que su felicidad se construía sobre los escombros de la mía. Apagué el móvil y lo lancé en un cajón, desterrando el último vínculo con el exterior. El piano me observaba desde su rincón, una bestia dormida y acusadora. Sus teclas, que antes eran una extensión de mis manos, ahora parecían un teclado de dientes afilados, listos para morderme si me atrevía a acercarme. La sinfonía estaba allí, sobre el atril, una partitura a medio escribir que ahora parecía un epitafio. La toqué una noche, en un arranque de masoquismo. Las notas que antes hablaban de esperanza y amor secreto, ahora sonaban huecas, patéticas, un lamento desafinado. Cerré la tapa con un golpe seco, un sonido de finalidad que retumbó en el apartamento vacío. No volvería a tocar. ¿Cómo crear belleza cuando por dentro todo era fealdad y ruina? Una tarde, el teléfono fijo, ese dinosaurio que solo usaba para hablar con mi familia, comenzó a sonar. Su estridencia era una violación de la paz pútrida que me envolvía. Lo ignoré, pero la insistencia era terca. Finalmente, descolgué. Leo. Era la voz de mi padre, cortante, sin preámbulos. «No tengo ganas de hablar, papá», respondí, mi voz ronca por el desuso. «No te llamo para charlar, me han llegado rumores. Algo sobre Javier de la Torre». Un escalofrío recorrió mi espalda. Mi padre, un hombre de negocios chapado hasta la antigua, para quien mi sexualidad siempre había sido una anomalía vergonzosa, un tema que se evitaba en las cenas familiares como si fuera una enfermedad contagiosa. «Son solo eso, rumores», mentí, sin energía para la confrontación. Hubo una pausa cargada de desprecio. «Nunca te he pedido nada, Leo, solo una cosa. Discreción, que no me avergonzaras, pero ni siquiera eso has sido capaz de hacer». Sus palabras no eran nuevas, pero en mi estado de fragilidad, cada una de ellas era un martillazo sobre un cristal ya roto. «No he hecho nada», susurré. «Ah, no. ¿Enredarte con el hijo de un ministro no es nada? ¿Creíste que no sabría? Eres un ingenuo», siseó. Luego, su tono cambió, adoptando una falsa pátina de sabiduría paternal. «Siempre supe que este estilo de vida tuyo no te traería nada bueno. Es antinatural, Leo. Va contra el orden de las cosas. Solo trae sufrimiento y soledad. Quizá esto te sirva de lección para enderezarte de una vez». Enderezarte. Colgué el teléfono. No sentí rabia, no sentí dolor.
sentí una confirmación helada y absoluta. La confirmación de la sospecha que había anidado en mi interior desde que era un niño, que había algo fundamentalmente roto en mí. Javier no me había dejado por ser un cobarde o por presión familiar, me había dejado porque yo era un error. Mi padre no me despreciaba por sus prejuicios, me despreciaba porque yo era una decepción. El problema no era el mundo, el problema era yo. La sinfonía no estaba inacabada, estaba muerta, y él la había matado con una sola palabra. Esto, mi padre la había enterrado con otra, lección, y yo, su compositor, era un fraude que había pretendido escribir sobre un amor que, para el resto del mundo, ni siquiera merecía existir. Mi mundo se encogió hasta las 4 paredes de mi habitación. Dejé de comer. El sueño era un lujo que no podía permitirme. Un territorio poblado por pesadillas de teclas rotas y sonrisas de portada de revista. Me estaba consumiendo, desapareciendo lentamente, y una parte de mí lo deseaba. Fue de entonces, en la noche más oscura, cuando un sonido rompió la monotonía de mi autoaniquilación. Un gemido lastimero y débil que venía del pie de mi cama. Era Bruno, mi viejo Golden Retriever, mi compañero silencioso durante los últimos 10 años. Intentaba levantarse, pero sus patas traseras no le respondían. Volvió a gemir, y en sus ojos vi una mezcla de confusión y dolor que me partió el alma en dos. Por primera vez en semanas, un sentimiento claro y afilado atravesó la niebla de mi apatía, el miedo, pero no era por mí, era por él. Lo levanté en brazos, sintiendo su cuerpo temblar. Su respiración era superficial, rápida. El pánico, un motor potente y olvidado, se apoderó de mí. No había tiempo para el dolor, no había espacio para la autocompasión. Bruno me necesitaba. Me vestí con lo primero que encontré, sin mirarme al espejo. Cogí las llaves y la cartera, y salí de aquel mausoleo que llamaba hogar. La fría noche de Madrid me abofeteó la cara. Corrí por la calle desierta, con el peso cálido y tembloroso de Bruno en mis brazos. Paré el primer taxi que vi, gritando una dirección que había buscado frenéticamente en el móvil antes de salir. La única clínica veterinaria de urgencias abierta a esas horas. Durante el trayecto, mientras las luces de la ciudad pasaban como borrones por la ventanilla, mi mente estaba en blanco. No pensaba en Javier, no pensaba en mi padre, solo pensaba en la respiración de Bruno contra mi pecho, en el latido de su corazón bajo mi mano. Me aferraba a él como un náufrago a un trozo de madera, porque en ese momento su vida era la única que importaba, la única que merecía ser salvada. Cuando el taxi frenó bruscamente frente a la clínica, salté del coche y corrí hacia la puerta de cristal, empujándola con el hombro. Con el hombro. Grité a la figura solitaria que estaba de espaldas tras el mostrador. «Por favor, mi perro se muere». La figura se giró al oír mi grito. No era un recepcionista adormilado, sino un hombre alto, con el cansancio de una larga noche marcado bajo los ojos, pero con una calma que desarmaba mi pánico. Llevaba una bata verde de veterinario. Sin una palabra, me hizo un gesto para que lo siguiera a una de las salas de examen. Su eficiencia era silenciosa y tranquilizadora. «Ponlo aquí», dijo, señalando la mesa de metal. Su voz era grave, serena. Coloqué a Bruno con una delicadeza que no sabía que poseía. El hombre, cuyo nombre leí en una pequeña placa, Mateo, empezó a examinar a mi perro con movimientos expertos y suaves. Sus manos, grandes y seguras, palpaban a Bruno, mientras le susurraba palabras tranquilizadoras. Yo me quedé en un rincón, sintiéndome inútil, un espectador aterrado de un drama que me superaba. Mis manos temblaban, y me di cuenta de que llevaba minutos conteniendo la respiración. «¿Qué le ha pasado?», preguntó Mateo, sin apartar la vista de Bruno, mientras conectaba un monitor que empezó a emitir un pitido rítmico y débil. «No lo sé. Estaba bien esta tarde. De repente, no podía moverse. Solo gemía», balbuceé, la angustia cerrándome la garganta. Mateo asintió, concentrado. «Se llama Bruno», añadí, como si darle un nombre pudiera hacerlo más real para él, más merecedor de ser salvado. «Tranquilo, Bruno, vamos a cuidarte», murmuró Mateo, más para el perro que para mí. El tiempo se estiró en una agonía silenciosa. Yo observaba el pitido del monitor como si contuviera el secreto del universo. Cada sonido era una afirmación de que Bruno seguía ahí, luchando. Mateo trabajaba metódicamente, administrando una inyección, tomando una muestra de sangre. No hacía preguntas innecesarias, no me ofrecía consuelos vacíos.
simplemente actuaba, y en su concentración, en su dedicación absoluta a la criatura que sufría sobre la mesa, había una decencia, una humanidad pura que me conmovió hasta lo más profundo. Finalmente, se apartó de la mesa y se giró hacia mí. El pitido del monitor se había estabilizado. La respiración de Bruno parecía menos forzada. Le he puesto un antiinflamatorio y un analgésico potente. Parece una crisis aguda de artrosis, quizá agravada por un pinzamiento en la columna. Es común en perros de su edad, explicó. He enviado la sangre a analizar, pero por ahora está estable. El dolor ha remitido. Tendrá que quedarse en observación esta noche. La tensión que me había mantenido en pie se disolvió de golpe y mis rodillas flaquearon. Me apoyé contra la pared, cerrando los ojos. El alivio fue tan abrumador que casi me ahoga. Gracias, susurré. La palabra sonaba insuficiente, ridícula. Mateo me observó un instante y su mirada profesional se suavizó, dejando entrever algo más. Vio más allá del dueño preocupado, vio al hombre que se estaba desmoronando. ¿Por qué no vas a la sala de espera? Te llevaré un café. Pareces a punto de caerte. No protesté. Lo seguí como un autómata y me dejé caer en una de las sillas de plástico. Unos minutos después, apareció con 2 vasos de cartón humeantes. Me tendió uno. No es gran cosa, es de máquina, pero está caliente, dijo, sentándose en la silla de enfrente, manteniendo una distancia respetuosa. Bebí un sorbo. El líquido amargo me quemó la lengua, pero el calor me ancló a la realidad. Nos quedamos en silencio un momento. Él no me presionaba para que hablara. Simplemente compartía el silencio conmigo, un gesto de una generosidad inmensa. No es solo el perro, ¿verdad? Dijo finalmente, su voz suave, sin un ápice de curiosidad morbosa, solo de genuina observación. No supe qué responder. La pregunta derribó las compuertas que con tanto esfuerzo había mantenido cerradas durante semanas. Y todo empezó a salir, no como una historia coherente, sino como un torrente caótico de dolor. Las mentiras de Javier, la foto en la revista, la crueldad de mi padre, el piano silencioso, el sentimiento asfixiante de ser un error. Hablé sin parar, con la voz rota, sin importarme lo patético que debía de parecerle a aquel extraño. Él escuchó, no interrumpió, no juzgó, solo asentía de vez en cuando, con sus ojos fijos en los míos, transmitiéndome una sensación de validación que no había sentido en toda mi vida. Cuando terminé, el aire estaba cargado con el peso de mi confesión. Me sentía vacío, expuesto. Mateo suspiró, no con cansancio, sino con una profunda empatía. Lo siento mucho, Leo, dijo, y en su voz la frase no sonaba a un tópico vacío, sino a un reconocimiento sincero de mi dolor. Nadie debería pasar por algo así. Se quedó pensativo un momento, mirando el vaso de café entre sus manos. Mi familia me dio la espalda hace 15 años, cuando les dije quién era. Continuó, su tono volviéndose más personal. Mi padre, un hombre de campo de los de antes, me dijo que prefería un hijo muerto a un hijo. Así, durante años, me creí sus palabras. Pensé que su amor era condicional, y que yo no había cumplido las condiciones. Levantó la vista y me miró directamente. Me llevó mucho tiempo entender que el problema no era mi amor, sino su miedo. Miedo a lo que no entendían, miedo al que dirán. La gente te arroja sus propios miedos y te intenta convencer de que son tus defectos, pero no lo son. Sus palabras no eran un consejo, eran un testimonio, un puente tendido entre su herida y la mía. Por primera vez, alguien no me decía que me enderezara, que fuera discreto, que lo superara. Alguien me decía que mi dolor era real y que yo no era el culpable. Lo más difícil, añadió, con una media sonrisa triste, no es enfrentarte a ellos, es dejar de escuchar sus voces dentro de tu propia cabeza, dejar de castigarte por ser quien eres. Nos quedamos en la clínica hasta que amaneció. Hablamos de todo y de nada, de su pasión por los animales, de cómo había luchado para montar su propia clínica. Le hablé de mi música, o más bien, de la música que solía componer. Le conté cómo cada pieza era un fragmento de mi vida, y por qué ahora solo había silencio. La música no se ha ido, Leo, me dijo, justo antes de que me marchara. Solo está esperando a que estés listo para escucharla de nuevo. Quizá necesite una melodía diferente. Cuando salí de la clínica, el sol de la mañana bañaba Madrid con una luz limpia y nueva. El aire era frío, pero por primera vez en semanas, llenó mis pulmones por completo. Bruno estaba fuera de peligro, y aunque yo seguía roto, algo había cambiado. Una pequeña grieta se había abierto en la coraza de mi desesperación.
y a través de ella se filtraba un tímido rayo de luz. No era esperanza, aún no, era algo más frágil, más fundamental, la posibilidad de que Mateo tuviera razón, la posibilidad de que yo no fuera un error. El camino a casa fue diferente. Vi los edificios, escuché el murmullo de la ciudad despertando, sentí el frío en mi piel, estaba volviendo al mundo de los vivos. Al llegar a mi apartamento, no fui directo a la cama, me detuve frente al piano, no levanté la tapa, aún no, pero, por primera vez, no lo vi como un ataúd, lo vi como un instrumento silencioso, esperando. Como yo, los días que siguieron a aquella noche en la clínica no fueron una revelación milagrosa. El dolor nos evaporó. La sombra de Javier y las palabras de mi padre seguían ahí, agazapadas en los rincones de mi mente. Sin embargo, algo fundamental había cambiado. Ya no estaba solo en mi silencio. La conversación con Mateo había plantado una semilla de duda contra mis propias certezas autodestructivas. Fui a recoger a Bruno al día siguiente. Se movía con lentitud, pero al verme, su cola dio un par de golpes tímidos contra el suelo de la jaula. Ese simple gesto fue como un ancla. Mateo me dio instrucciones detalladas sobre sus medicamentos y cuidados. Su trato era profesional, pero en su mirada había un reconocimiento silencioso, un ¿cómo estás?, que no necesitaba ser verbalizado. Llámame si necesitas cualquier cosa, para lo que sea, me dijo al despedirnos, y supe que no se refería solo al perro. Esa frase se convirtió en mi salvavidas. Empecé a reconstruir una rutina, no para mí, sino para Bruno. Sus paseos cortos y lentos me obligaban a salir de casa, a sentir el sol y el aire, a ver a otra gente vivir sus vidas. Sus horarios de medicación estructuraban mis días, impidiendo que las horas se volvieran a fundir en esa masa gris e informe. Cuidarlo me obligaba a cuidarme. Una semana después, el móvil que había desterrado a un cajón empezó a sonar. Era un número desconocido. Dudé, pero algo me impulsó a contestar. ¿Leo? La voz me heló la sangre. Era Javier. ¿Qué quieres? Respondí, mi tono más afilado de lo que pretendía. Necesito verte. Por favor, hay cosas que no entiendes. Creo que lo entendí todo perfectamente, repliqué, a punto de colgar. No lo entiendes, insistió, y en su voz percibí una nota de desesperación que me desconcertó. Por favor, Leo, solo media hora, en el parque de siempre. Una parte de mí, la parte masoquista y herida, quería volver a verlo, quizá para buscar un cierre que sabía imposible, pero la voz de Mateo resonó en mi cabeza. Dejar de escuchar sus voces dentro de tu propia cabeza. La voz de Javier era la más peligrosa de todas. No, Javier, no hay nada más que hablar. Lo que sea que tengas que decir, díselo a ella o a tu padre. A mí ya no. Y colgué. Colgar ese teléfono fue uno de los actos más difíciles y liberadores de mi vida. No fue una victoria triunfal. Me temblaban las manos y sentí un pinchazo de la vieja adicción a su presencia. Pero era un límite, el primero que ponía en mucho tiempo. Esa misma tarde llamé a Mateo. No para hablar de Javier. Le pregunté si podía recomendarme un buen fisioterapeuta para Bruno. Me dio un nombre y luego, tras una pausa, preguntó: ¿Quieres tomar un café algún día? Uno que no sea de máquina, y a las 5 de la mañana. Acepté. Nos vimos en una pequeña cafetería de barrio, lejos de los circuitos de moda que Javier frecuentaba. Fue fácil, natural. Hablamos de libros, de cine, de viajes que soñábamos hacer. Descubrí que bajo su calma profesional había un humor irónico y una mente curiosa. No hablamos de mi situación. No me trató como a un paciente o un alma rota. Me trató como a una persona. Y yo empecé a sentirme como tal de nuevo. Nuestros encuentros se hicieron habituales. A veces un café, a veces un paseo por el Retiro, con Bruno cojeando felizmente a nuestro lado. Mateo nunca presionaba, nunca invadía. Era una presencia constante y serena, un faro en la niebla. Con él aprendí que la intimidad no siempre nace del fuego y la pasión arrolladora, sino también de la calma, del respeto, de los silencios compartidos. Una tarde, sentados en un banco, me atreví a preguntarle por su historia. Me contó que, tras la ruptura con su familia, pasó años sintiéndose un paria. Intentó tener relaciones con mujeres, intentó encajar en el molde que le habían impuesto. Fue un desastre, dijo con una sonrisa melancólica. No solo me estaba mintiendo a mí mismo, sino que estaba hiriendo a gente por el camino, hasta que un día me miré al espejo y no reconocí al hombre que veía, y decidí que prefería estar solo a vivir una mentira. Su honestidad me desarmó. ¿Y no te sientes solo ahora?
Pregunté en voz baja. Él me miró y sus ojos reflejaban una paz que yo ansiaba. La soledad es no poder ser tú mismo con nadie. Yo puedo ser yo mismo conmigo. Eso ya es una compañía increíble. El resto, si llega, será un extra, no una necesidad. Esa noche, al volver a casa, algo hizo clic. Entendí la diferencia fundamental entre Javier y Mateo. Javier necesitaba esconderme para proteger su mundo. Mateo había renunciado a su mundo para poder ser él mismo. La cobardía frente a la valentía. Impulsado por esa revelación, hice algo que no me había atrevido a hacer en meses. Fui a la casa de mis padres, no avisé, simplemente aparecí. Mi madre me abrió, su rostro una mezcla de sorpresa y preocupación. Mi padre estaba en el salón, leyendo el periódico. Al verme, su expresión se endureció. «He venido a no hablar», dije, mi voz firme. «Si vienes a pedir dinero o a quejarte, puedes darte la vuelta», espetó mi padre, sin bajar el periódico. «No, vengo a decirte algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo», continué, ignorando el nudo en mi estómago. «Soy gay, no es una fase, no es un error, y no es algo que necesite o enderezarse. Es quien soy, y sé que eso te decepciona, sé que te avergüenza». Mi padre finalmente bajó el periódico. Su rostro era una máscara de furia contenida. «No me hables en ese tono en mi propia casa». «Es la única casa que tengo», respondí, «y es el único tono que me queda. Durante toda mi vida he intentado ganarme tu aprobación. He intentado ser el hijo que querías que fuera, escondiendo la parte más fundamental de mí, y me he dado cuenta de que no importa lo que haga, nunca será suficiente, porque no me odias por mis errores, me odias por ser yo». Mi madre sollozaba en silencio junto a la puerta. «Tu amor», continué, mirándolo directamente hasta los ojos, «viene con condiciones que no puedo ni quiero cumplir, así que ya no te lo pido. No necesito tu aprobación para existir, solo necesito que lo sepas». No esperé una respuesta, sabía que no la habría, o que sería una que no quería oír. Di media vuelta y salí de esa casa, cerrando la puerta a 32 años de intentar encajar en un molde que no era el mío. No me sentí victorioso, me sentí extrañamente ligero. El peso de su juicio, que había cargado sobre mis hombros durante tanto tiempo, se había quedado dentro de esas 4 paredes. Al llegar a mi apartamento, la primera cosa que vi fue el piano. Fui hacia él y por primera vez levanté la tapa sin miedo. Mis dedos flotaron sobre las teclas. Toqué un acorde, un simple do mayor. El sonido llenó la habitación. Limpio, puro. No era un lamento, no era un grito, era solo una nota, un comienzo. Entonces mis dedos empezaron a moverse, casi por voluntad propia, pero no tocaron la vieja sinfonía. Una nueva melodía empezó a nacer, una más lenta, más compleja. Tenía notas de dolor, sí, pero también tenía pausas, silencios llenos de significado. Tenía acordes que hablaban de rabia y de una tristeza profunda, pero también resoluciones inesperadas que apuntaban hacia algo parecido a la calma. No era una sinfonía sobre un amor perdido, era sobre el dolor de ser rechazado, sobre la lucha por aceptarse a uno mismo cuando el mundo te dice que estás equivocado. Era la historia de un hombre que había aprendido a vivir en silencio y que, por fin, estaba encontrando su propia voz. Era mi música, y por primera vez en mucho tiempo sonaba a verdad. La música regresó a mi vida no como una amante apasionada, sino como una vieja amiga que vuelve sin hacer preguntas. El piano dejó de ser un objeto de tortura para convertirse en mi confidente. Cada día pasaba horas sentado frente a él, no forzando la inspiración, sino simplemente dejando que mis manos contaran la historia que mi voz no podía articular. La nueva sinfonía crecía, compás a compás, una cartografía de mi propio infierno y mi lento ascenso desde él. Mi relación con Mateo también evolucionaba, con la misma naturalidad orgánica que mi música. No había etiquetas, no había presiones. Éramos 2 personas que disfrutaban de su mutua compañía. Me enseñó a encontrar la belleza en las cosas pequeñas, el sabor de un buen vino, el silencio cómodo durante un paseo, la lealtad incondicional en los ojos de Bruno. Me estaba enseñando, sin pretenderlo, a vivir en el presente. Una tarde, mientras estábamos en mi apartamento y yo tocaba un fragmento de la nueva pieza, él se sentó en el suelo, apoyado contra el sofá, y simplemente escuchó. Cuando terminé, la habitación quedó en silencio. «Es preciosa, Leo», dijo en voz baja, «pero es increíblemente triste». «Es una historia triste», respondí, sin dejar de mirar las teclas. «Toda historia necesita un punto de inflexión», replicó. «Un cambio de tono.
Si no, no es una historia, es solo un lamento. Sus palabras se quedaron conmigo. ¿Estaba yo atascado en el lamento? ¿Mi identidad se había reducido a mi dolor? Esa noche me di cuenta de que mi sinfonía, aunque honesta, estaba incompleta. Contaba la historia de la herida, pero no la de la cicatrización. Faltaba el acorde de la esperanza. Fue unas semanas después cuando recibí la llamada que lo cambiaría todo. Era de un número desconocido, pero esta vez la voz no era la de Javier. Era una mujer, y sonaba angustiada. Leo, soy Sofía, Sofía Alarcón. Me quedé sin aliento. La prometida. La mujer de la portada de la revista. No sé cómo has conseguido mi número, dije, a la defensiva. Eso no importa, me interrumpió. Su voz temblaba. Necesito hablar contigo. Es sobre Javier. Por favor. Sé que no tienes ninguna razón para hacerlo, pero te lo suplico. Nos encontramos en un café discreto, en un barrio en el que ninguno de los dos solía estar. Era tan elegante y perfecta como en las fotos, pero de cerca vi las ojeras bajo su maquillaje impecable y la tensión en su mandíbula. Gracias por venir, dijo, sin mirarme hasta los ojos. Voy a ser directa. He encontrado vuestros mensajes, vuestras fotos. Lo sé todo, Leo, desde hace meses. La miré, atónito. No he dicho nada porque no sabía qué hacer, continuó, su voz quebrándose. Él me juró que había sido un error, una confusión. Quise creerle, pero sigue mintiendo. No a mí, se miente a sí mismo, y está destrozando a todo el que se le acerca. Me contó que Javier se había vuelto un hombre ausente y amargado, atrapado entre las expectativas de su padre y la verdad que se negaba a aceptar. Vivía una vida de cara a la galería, pero en privado se estaba consumiendo. No he venido a pedirte explicaciones, dijo Sofía, finalmente levantando la vista. Sus ojos estaban llenos de una tristeza infinita. He venido a decirte que voy a romper el compromiso. No puedo casarme con un fantasma. No puedo construir mi vida sobre la infelicidad de otra persona, ni la suya ni la tuya. Y entonces añadió algo que me golpeó con la fuerza de una revelación. Él nunca será feliz hasta que no tenga el valor de ser quien es. Y quizá nunca lo tenga, pero tú sí puedes. No dejes que él te arrastre con él a su jaula. Mereces algo mejor. Salí de aquel café sintiendo una extraña mezcla de compasión por ella y una liberación abrumadora por mí. La última pieza del puzzle encajó en su lugar. Mi historia con Javier no era una tragedia romántica sobre un amor imposible. Era la historia de un hombre cobarde que había intentado usarme para escapar de sí mismo, y de cómo yo, casi, se lo había permitido. Esa noche llamé a Javier por última vez. Sofía lo sabe todo, le dije, sin rodeos. Hubo un largo silencio al otro lado, luego un suspiro tembloroso. Leo, yo... No, Javier, escúchame, le interrumpí, mi voz tranquila, sin rabia, sin rencor. Ya no estoy enfadado, solo siento pena. Pena por el hombre que podrías haber sido si hubieras tenido una pizca de la valentía que tiene ella. Te pasas la vida huyendo de ti mismo y condenas a todo el que te quiere a huir contigo. Yo ya no corro más. Te quería, Leo, de verdad, susurró, su voz rota. Lo sé, respondí, y por primera vez lo sentí como una verdad. Pero a veces el amor no es suficiente, sobre todo cuando el amor por uno mismo no existe. Adiós, Javier. Colgué el teléfono, y con ese gesto cerré el último capítulo de ese libro. No había odio, solo una inmensa y definitiva distancia. Era un extraño, el fantasma de una vida que ya no era la mía. Volví al piano, mis manos encontraron las teclas y, de repente, la música fluyó, el punto de inflexión que Mateo había mencionado. A la melodía triste y melancólica le siguieron acordes nuevos, más luminosos, un crescendo que no hablaba de una felicidad eufórica, sino de una paz conquistada a pulso. La música hablaba de perdón, no hacia mis verdugos, sino hacia mí mismo, por haber creído que no era suficiente, por haber buscado mi valor en la mirada de otros. La sinfonía terminaba no con un final apoteósico, sino con una sola nota, serena y sostenida, una nota que sonaba a libertad. Meses después, terminé la pieza. La titulé simplemente Leo, porque era yo. Cada nota era una cicatriz, una lección, una lágrima y una sonrisa. Una noche, Mateo vino a cenar. Le pedí que se sentara y toqué la sinfonía completa para él, de principio a fin. Cuando la última nota se desvaneció en el aire, se quedó en silencio durante un largo rato. Así que esta, dijo finalmente, con una sonrisa suave,
Es la historia de cómo aprendiste a respirar de nuevo. Es la historia de cómo alguien me recordó que sabía cómo hacerlo. Corregí, se levantó, se acercó y se sentó a mi lado, en el banco del piano. No dijo nada, simplemente cogió mi mano entre las suyas. El contacto no fue eléctrico ni apasionado, fue cálido, sólido, real, un acorde perfecto. Mi vida no es un cuento de hadas. Las heridas del pasado siguen ahí, pero ya no duelen al tacto. La relación con mi padre es un desierto de silencio, y he aprendido a vivir con ello. Javier, según leí, pospuso su boda indefinidamente y se retiró de la vida pública. Su historia ya no me concierne. Mi historia es la que escribo cada día con Mateo, una melodía tranquila y constante, sin grandes dramas ni pasiones arrebatadas, pero llena de una profunda y serena armonía. Y es la música que compongo, que ya no nace del dolor, sino de la simple y maravillosa complejidad de estar vivo. La sinfonía de las teclas rotas ha terminado, pero la música, mi música, no ha hecho más que empezar.